Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Wuchan Fallen Feathers es un juego tipo Souls-like desarrollado por el estudio chino Lindsay Games y publicado por 505 Games. Está disponible desde ya mismo en PC, Xbox Series XS, PS5 y Game Pass, así que si eres usuario de este servicio no hay excusa para no probarlo. Bienvenidos a mi canal, soy Van Gamer, vamos a ver este juego. Este juego se presenta como un Souls-like en toda regla. Tienes ermitas que hacen la función de hogueras, también coleccionas para subir de nivel el llamado Mercurio Rojo, que hace la función de almas de los Souls, tienes enemigos que reaparecen al descansar en los santuarios o ermitas, y una jugabilidad que recuerda bastante a una mezcla entre Dark Souls, Sekiro e incluso hasta Bloodborne. No innova, pero lo que hace, lo hace bastante bien. En cuanto a la historia, controlamos a Bai Wuchan, una guerrera amnésica infectada por una plaga llamada el emplumado, o Feathering, que convierte a los humanos en monstruos con rasgos de aves. La historia se va contando a trozos, a través de objetos, personajes secundarios extraños que vamos encontrando durante la historia muy al estilo de los Souls, y visiones esporádicas. No tenemos un mapa general, ni tenemos marcadores, como tal, que te indiquen dónde tienes que ir. Como buen Souls-like, aquí hay que explorar. El mundo está inspirado en la antigua China, con detalles de la cultura Shu y añadiendo elementos sobrenaturales. Incluso aparecen personajes históricos reales, aunque sin abusar del realismo. El combate, sin llegar al nivel de Sekiro, se siente bastante técnico. Podemos decir que está a medio camino entre Sekiro y Dark Souls. Puedes usar hasta 25 armas divididas en 5 categorías, cada una con distintos combos y habilidades que consigues a través del árbol de habilidades. Tenemos también uno de los puntos principales del combate, que es el poder celestial. ¿En qué consiste el poder celestial? Pues que cuando esquivas en el momento justo, acumulas energía. Luego, esa energía la usas para lanzar habilidades o hechizos. Y digamos que te obliga a jugar bien, para no dedicarte solo a porrear al botón, sino que también piensas en hacer esos esquives para acumular esta energía y aprovechar para lanzar estas habilidades. Y esto nos lleva, si te gusta la magia, tenemos hasta 40 hechizos distintos dentro del juego, con lo cual podemos hacer una enorme combinación entre builds y hechizos. Un añadido muy interesante es que también puedes cambiar tu estilo de juego en cualquier momento en los puntos de descanso. Puedes coger tu árbol de habilidades, resetearlo y volver a asignarlo como quieras, con lo cual en cada partida no estarás solo limitado a especializarte, por ejemplo, en espada larga y hacha, sino que según el enemigo que tengas o como te apetezca jugar ese momento, puedes resetear todo y volver a reasignar todas las habilidades, hechizos o propiedades de cada arma según el estilo que prefieras. En cuanto al árbol de habilidades, es la manera que tenemos de subir de nivel en Wuchan. Nosotros ganamos Mercurio Rojo, que digamos que son las almas de este juego, y en el santuario, en la ermita, lo cambiamos por puntos de habilidad que asignamos a este árbol de habilidades. No subimos las estadísticas individualmente, no puedes subir fuerza, agilidad individual, lo que hacemos es subir a través de los nodos de los árboles del árbol de habilidades. Como veis, hay distintas ramas y cada una se especializa en un arma o en un tipo de habilidades o en tener más magia, tener mejor poder celestial. Te da una posibilidad enorme de modificar el personaje sobre la marcha en una sola partida. En cuanto al mundo de juego, visualmente está muy trabajado, se ve muy bonito y está dividido en zonas en principio interconectadas, aunque a veces son un poco lineales.
pero hay bastantes atajos, secretos y caminos opcionales. No tenemos un mapa como tal, así que toca memorizar rutas y ubicaciones. A veces esto llega a hacerse un poco complicado, porque aunque cada zona tiene un diseño bastante reconocible, algunas se sienten un poco confusas, con un montón de desvíos y te hace desorientarte. En ese aspecto sí que lo veo un poco peor diseñado que otros juegos tipo Souls-like que tenemos visto. Es un poco más confuso, pero bueno, al final te acabas adaptando al mundo y acabas reconociendo los lugares a los que tienes que ir. En cuanto a la duración del juego, te puede durar sobre unas 40 hasta 60 horas si vas por las secundarias o te dedicas a perderte por el mundo. Hay distintos caminos en la historia según las decisiones que tomes y las misiones que completes. Pasa mucho como los personajes de Souls, que según les des unos objetos o hables con ellos o les ayudes en las misiones, va cambiando la trayectoria y tu relación con ellos. Por cierto, en los jefes y algunos lugares consigues ítems que, muy al estilo, como nos pasaba por ejemplo en Elden Ring, le entregas a los personajes, a los vendedores, y aparecen nuevos objetos en la tienda. Así que eso hay que tener en cuenta de revisitar el templo para entregarle estos objetos a los vendedores y tener nuevos objetos disponibles. En cuanto al rendimiento, el juego está hecho con Unreal Engine 5. En consola, normalmente la gente no la veo que se esté quejando, es todo correcto, puedes elegir entre modo rendimiento o equilibrado y se ve bastante bien. El problema viene en PC, ha habido muchas quejas de problemas de bajadas de FPS, bugs visuales, parpadeos e incluso crasheos. A mí en concreto no me ha pasado nada, pero sí que es verdad que he tenido que tocar opciones gráficas porque el juego hacía unos cambios incomprensibles de frame rate sin sentido. En Steam las críticas no han sido muy buenas. Aunque el juego tuvo un pico de más de 110.000 jugadores el primer día, el porcentaje de evaluaciones positivas era bastante bajo y yo creo que viene derivado de los problemas técnicos, porque el juego en sí está muy entretenido, es bastante divertido. Eso sí, los desarrolladores ya han anunciado parches, incluso uno que ajusta la dificultad de ciertas trampas y a haber mejoras generales. En cuanto a mi lista personal de pros y contras, lo mejor, el sistema de esquiva y el poder celestial funcionan genial. Es una delicia sentir que esquivas en el momento justo y añades poder celestial a tu personaje. La ambientación es única, con una identidad muy clara, y se agradece la flexibilidad a la hora de cambiar habilidades o el estilo de combate sin tener que usar ítems, ni tener que reiniciar partida, ni hacer nada raro. Simplemente llegas al santuario, a la ermita y reinicias. Lo que está un poco mejorable, los jefes con picos de dificultad, algunos son muy injustos y otros, como uno en concreto que me encontré, bastante fáciles, entonces no lo veo muy equilibrado. Algunos te hacen sudar un montón y otros parece que están por estar. Algunas zonas son un poco repetitivas, parece que está siempre en el mismo sitio, aunque la estructura es distinta, y en PC el rendimiento puede arruinar la experiencia de algunas personas, especialmente si tu PC en concreto tiene algún conflicto con este programa. En fin, Wu-Chan Fallen Feathers no inventa la rueda, pero lo que ofrece, lo ofrece bien. Si te gusta el género, si disfrutas explorando mundos oscuros y no te importa morir unas cuantas veces para aprender el patrón de un boss, aquí tienes una propuesta muy sólida. Eso sí, prepárate a morir mucho. Aunque si eres jugador de Souls-like, ya esto ya lo sabes. Y ahora dime tú, ¿prefieres usar magia o ir de frente con espadón en mano? ¿Te ha enganchado este Souls-like o lo vas a dejar a medias? Por cierto, en cuanto al sistema de locura o demonio interior, que no lo he hablado en este vídeo, precisamente porque tengo un vídeo hablando de eso, os lo dejo por aquí arriba, por si queréis ir a verlo. En fin, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Vangamer. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí, un saludo y hasta luego.恨子恨匹夫等爱。
Beloved one! Forget me not!